Tema de la salud. Es un tema realmente escabroso. Y le voy a poner un ejemplo claro. El otro día muere un niño de difteria porque no estaba vacunado y en el trasfondo descubrimos que la madre era terapeuta, que pertenecía a un grupo de personas que creían en otro tipo de prácticas de medicinas alternativas. Entramos en otro tipo de terapias que están obligando a la gente, que se lo está creyendo, a dejar tratamientos tradicionales en temas y en enfermedades tan delicados como es el cáncer. ¿Esto cómo lo tenemos que reinterpretar? Personas que están dejando, o sea, cuando una persona ve un familiar que no vacuna a sus hijos o tiene un familiar que tiene cáncer, que su padre tiene cáncer, que su hermana tiene cáncer y que ha dejado el tratamiento para tomar una determinada hierba, ¿qué tenemos que hacer? Buena pregunta, especialmente porque es una de las situaciones que en el ámbito de la salud también más estamos observando. Claro, son personas en una situación de máxima vulnerabilidad. Los sectores fundamentales donde actualmente las sectas están incidiendo en mayor medida son los sectores que tienen que ver con la atención al cáncer, al SIDA, enfermedades terminales, preparación al parto y posparto, situaciones, digamos, médicas complejas, delicadas, es decir, situaciones donde hay mucho sufrimiento. Cuando hay mucho sufrimiento, las personas, por norma general, se agarran a un clavo ardiendo. Esto es condición humana, es decir, porque buscas una solución. El problema aquí es el que decíamos antes, uno deposita una confianza en que algo pueda resultar bueno, pero el problema es si la otra parte no persigue estas mismas intenciones. Entonces, bueno, aquí sí estamos observando estos entrecruzamientos que tampoco tiene que ver exclusivamente con el ámbito de las terapias alternativas. También las terapias no alternativas pueden darse cruces indebidos o situaciones donde finalmente se exige del paciente que se convierta en creyente. Entonces, cuando se exige de un paciente que se convierta en creyente, ya no estamos hablando de una terapia, estamos hablando de otra cosa, de una conversión, de lo que sea, pero no es una terapia. Entonces, lo que observamos en muchos de estos supuestos tratamientos o supuestas terapias es un forzar a la persona a hacer ese proceso de conversión para que sea un creyente. Entonces, esto en sí mismo ya es un problema, porque entonces se está forzando un proceso que no es natural tampoco, ¿no? La segunda parte son esas nuevas propuestas, como puede ser el MMS u otros supuestos tratamientos, que por cierto, el tema del MMS, aunque no se suele decir mucho, depende también de una secta, porque el principal promotor es un excienciólogo que fundó su propio grupo y a partir de ahí empezó a promover el MMS, que ha tenido mucho predicamento y sigue teniéndolo, y graves problemas también, con distintos gobiernos que se han posicionado en contra también de los riesgos inherentes, ¿no? Entonces, claro, son fenómenos que si quieren son muy antiguos, ¿no? Porque siempre ha existido el carromato de charlatanes, ¿no? De feria que iban de pueblo en pueblo ofreciendo todo tipo de recursos milagrosos. Lo que pasa es que hoy en día se ha vuelto mucho más sofisticado, hacen uso de supuestas estadísticas, supuestos estudios científicos, supuestas muchas cosas, que luego cuando uno empieza a mirar de cerca dice, pero ¿quién dijo esto? ¿Y de dónde sale exactamente? Y aquí valen desde tratamientos, insisto, del orden de la medicina alternativa, ¿no? Donde también hay una gran ausencia de regulación y eso también tocará regular tarde o temprano, pero también de otros sectores donde también, pues bueno, insisto, ¿no? Ahí depende también mucho de la cualidad y de la profesionalidad de aquel que pone en marcha este tipo de tratamientos, ¿no? Y especialmente de la supervisión externa, de si hay otras agencias que también pueden intervenir o si finalmente es eso, ¿no? Un proceso de creencia y de conversión donde yo debo depositar una fe en que aquello se ve que me va a sanar, ¿no? Y eso puede llevar, evidentemente, como usted decía, a abandonar tratamientos, puede ser por vía activa, porque estos mismos practicantes digan, esto no le va a ayudar, o bien por vía indirecta de, usted haga lo que quiera, pero esto es mucho mejor que aquello. Entonces, claro, ahí hay riesgos, y esto lo hemos visto, ¿no? Con temas, por ejemplo, como la nueva medicina germánica, donde antaño también, pues bueno, el famoso doctor Hammer y otros, ¿no? Que empezaron con todo este movimiento de el cáncer no es más que resultado de un choque emocional, ¿no? Y ahora hay nuevas propuestas con nombres muy rimbombantes y supuestamente muy técnicos y científicos, como biodescodificaciones, bioneuromociones, etcétera, etcétera, y se va diversificando el terreno sin ningún tipo de regulación ni supervisión, ¿no? Y especialmente jugando con emociones que están muy en punta y con situaciones muy límites, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad penal? ¿Y dónde está la responsabilidad civil? ¿Y dónde está un poco la responsabilidad? Porque sabemos que todo este tipo, muchos terapeutas
de este calibre están dando másters y clases por ejemplo, facultades de medicina. Sí, es cierto, ¿no? Y esto también es paradójico, ¿no? Entonces la responsabilidad es conjunta de todos y cada uno de nosotros. A pequeña escala, cuando uno sabe y detecta, de poder informar, alertar, sin generar pánico social, pero poder decir, esto está pasando, pero también a nivel profesional, poder notificar y decir, oiga, esto está sucediendo. Y eso a todas las escalas. Porque es cierto que a día de hoy lo que observamos es una banalización y una relativización del fenómeno. Todo vale, no hay que ponerse así, usted es un inquisidor, parece que está en contra de lo alternativo. Que no tiene nada que ver, sea alternativo o no alternativo. El problema es cuando se juega con las emociones de las personas o, dicho de otra manera, cuando se les sitúa una condición cuasi experimental, jugando con sus mentes y desconociendo los resultados, que son muy inciertos, porque hay personas que acaban sufriendo severas crisis de ansiedad o acaban sufriendo descompensaciones psicóticas en determinadas actividades muy intensivas o acaban dejando tratamientos médicos que pudieran haberles ayudado y falleciendo o complicándose su situación médica. Entonces la responsabilidad es conjunta y de todos, porque cuando ya empieza a incidir en esos sectores, como usted bien decía, la universidad, etcétera, uno dice, ¿aquí qué está sucediendo? Pero no hay que olvidar otra cosa, que es que este tipo de propuestas y de grupos se revisten de un lenguaje absolutamente creíble. Y entonces, esto empieza así, más o menos. Alguien descubre un nuevo sistema, una nueva técnica, que puede ser anodina, absurda, un refrito de antiguas. No se descubre grandes cosas últimamente, digamos, porque ya mucho ya se descubrió, entonces como mucho son combinaciones de cosas antiguas. Pero bueno, descubre una técnica y entonces la transforma en método, porque es una técnica que vale para todo, y entonces es un método. Entonces este método vale para todo tipo de pacientes. Entonces después del método, lo siguiente que hay que hacer, ¿qué es? Hombre, es vender diplomas. Entonces hay que expender diplomas. Para eso que hay que crear una entidad. Y para eso que hay que hacer, revestirse profesionalmente con una apariencia. Entonces, bueno, es un poco la estrategia y el leitmotiv que siempre sigue, ¿no? Es decir, a partir de una técnica que supuestamente vale para todo, se constituye un método, una escuela, una gradación, unas formaciones, y venga a dar clases y a dar cursos. Ahora, ¿quién regula eso? Nadie. Entonces, en sí mismo, no está exento de riesgos.